Hermanos, buen día, Dios te bendiga. Espero que te encuentres bien y yo me imagino que estás viniendo y viendo este video y yo todavía estoy en la iglesia hoy día con ustedes. Se preguntarán por qué estoy haciendo de esta manera. Es porque estamos en preparación para crecimiento y todos nosotros necesitamos estar preparados para diferentes formas, diferentes formatos y estar preparado en nuestra mente y corazón para momentos que algo parece diferente en la iglesia. Entonces hoy día vamos a dar parte de la enseñanza a través del video. Entonces, bienvenido a nuestro culto dominical. Quiero imaginar con ustedes la situación de los discípulos por un momento. No la situación cuando ellos estaban andando con Jesús y estaban viendo milagros. Cuando estaban sobre el mar de Galilea y Jesús viene caminando como si fuera una fantasma sobre las aguas. O ni cuando Pedro estaba caminando sobre las aguas con Jesús. No quiero que imaginas a los discípulos caminando con Jesús en el medio del desierto, preguntando por qué está hablando con esta mujer samaritana. No quisiera que preguntas en este momento acerca de los 5,000, ni dando a los 4,000 con pan y peces. No quisiera que pienses en estas cosas, ni el romano cuando viene y Jesús simplemente suelta una palabra y se sana a su siervo, o cuando Jesús suelta una unción a través de sus vestiduras. No, no vamos a pensar en todo esto. Vamos a pensar en que los 12 están caminando esperando que Jesús hiciera algo maravilloso que es librarles de los romanos. Tienen una expectativa del caminar del verbo de Dios. Tienen una expectativa de cómo debería funcionar el rol mesiánico. Tienen un pensamiento acerca de cómo creen que debe funcionar las cosas. Y Jesús le avisa la noche antes de morir de que alguien de ellos van a negar a Jesús. Y se miran entre ustedes y preguntan si es que va a ser yo. Imagínate, estaban tan inseguros de sí mismo de que no sabía si era posible que yo niegue a Jesús. O quizás seas tú. No, no puede ser yo. Bueno, ¿podría ser yo? Imagínate, todavía están en una situación insegura de sí mismo, como discípulos del mismo Mesías. Y nosotros nos preguntamos por qué hay veces que sentimos inseguros en nosotros mismos. Y si examinamos a los discípulos, ellos tenían este tipo de inseguridad en ellos y estaban caminando con el mismo Jesús. Y después Jesús muere, se esconden en un aposento. Jesús tiene que ir tocando no tocó la puerta, pasó por la puerta y apareció en el medio de ellos, caminando a través de paredes, asustándoles, llenándoles de miedo, y él tiene que convencerles que es él. Y después su corazón se llena de gozo. Entonces el Espíritu Santo, él dice, pase con ustedes. Y después tienen miedo, no puede soltar su paz. Él convence a ellos que es él mismo y después suelta su paz de nuevo y esta vez su paz puede quedarse en el lugar. Y ahora el Espíritu Santo viene sobre los discípulos. Pero Jesús sigue caminando por los próximos aproximadamente 40 días caminando entre ellos y está por Galilea y él manda a sus discípulos a esperarle al Espíritu Santo. Nosotros hemos estado viendo en las últimas semanas cuáles son las cosas que nosotros valoramos, cuál es nuestro valor, cuáles son los valores principales de Iglesia Vida y todas las iglesias con nosotros. Desde Contamana, Puerto Maldonado, en Lima o aquí en Jicamarca o en la expansión de la iglesia a nivel de todo Perú. Lo que nosotros valoramos es la presencia de Dios. Y eso es bonito y no lo necesitamos y es bueno el pensar. Y cuando venimos al domingo en el culto y sentimos la presencia, ¿es eso lo que esperamos? En parte sí, pero en parte hay mucho más.
Este sentir cuando uno viene al culto y siente ese paz llenar su corazón, siente ese derramar delante de Dios, eso es parte de lo que es la invitación de caminar con el Espíritu. Pero Jesús tenía una idea mucho mayor que esto. Miramos en, en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús hablando aquí a los discípulos, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Pausa. Él está en el monte de Olivet cuando él empieza a declarar estas palabras. Está mirando sobre Jerusalén. Y él dice, tú vas a ser mis testigos donde quieren matarte, donde quieren maltratarte. Vas a ir a Samaria, a pueblos que te odian y que tú nunca hubieras imaginado entrar. Allí vas a entrar. A Judea, más allá de tu casa, vas a ir. Hasta los confines de la tierra. Y ustedes van a ser mi réplica. Ustedes van a ser mi representante. Ustedes van a decir lo que han tocado, palpado, lo que han visto, lo que han oído con tus oídos. Esto vas a contar a la gente de vida propia. Y tu vida propia ahora va a ser un sacrificio. Imagínate la presión sobre Jesús durante los 3 años de ministerio. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Varias veces lo declara. Ay, de poca fe le declara sobre sus discípulos. Y a cada rato está teniendo que hacerles recordar. No oyen todavía. Marcos 8. No oyen, no ven, no te acuerdas. Wow. Y ahora Jesús va a dejar, de acuerdo a Mateo capítulo 28, vamos a leerlo. Mateo 28, versículo 16. Versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Todavía está resucitado, crucificado, enterrado, 3 días después, resucitado, y todavía dudan. Y Jesús tiene que dar una tarea, no solamente de suma importancia, sino de historia universal. Va a entregar a estos hombres que todavía dudan. Imagínate la presión sobre el maestro. Estoy dejando esta obra en tus manos. Estoy dejando la responsabilidad sobre ti. Estoy por salir y aún estoy por ascender a mi Padre y todavía no captan lo que va a suceder. Vas a necesitar más que solamente unas enseñanzas 3 años atrás. Vas a necesitar algo mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que van a necesitar, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. En Efesios capítulo 5, Pablo, habiendo vivido la vida como de Jesús, habiendo sido azotado, desamparado por sus amigos, naufragado, golpeado, dejado por muerto, todo lo que había pasado a Pablo había llevado sobre él las llagas en su espalda como de Jesús. Él mira y él dice en Efesios capítulo 5 a la iglesia en versículo 15, por tanto tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios,
Otra vez es un gran maestro hablando a una iglesia que él ha tenido que dejar solo. Él quedó un año con los efesios. Él está con ellos por una temporada y después tiene que correr y ir a otra iglesia, y ir conociendo, y ir levantando nuevas iglesias en nuevos pueblos. Él escribe una carta a esta iglesia y él dice, él dice, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo van a entender cuál es la voluntad del Señor? Los discípulos todavía estaban dudando en el monte. Y Pablo está escribiendo a una iglesia diciendo, no andan así, no andan así. Y él dice, no se embriagan con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios no es un sentir, es la persona manifestado de Dios en espíritu para ministrar en mi espíritu dentro de mí, llenarme y vestirme de poder para poder cumplir la misma tarea, no tan solo como los apóstoles, sino en la misma forma, situación y anhelo y ánimo de Jesús. Él está para poder convertirme a mí en un representante del Padre. ¿Por qué diría del Padre? Jesús no hizo nada de lo que no vio el Padre hacer. No dijo nada de lo que no escuchó del Padre. Y si el Espíritu Santo, el Espíritu del Santo, el Espíritu de Dios está en mí, es para traer gloria al Hijo y al Padre y hacerme un representante del Dios Santísimo. Santifica y instruye, redarguye, empodera, sana, levanta, resucita, da vista, ilumina. Todas las obras del Espíritu Santo está en nosotros y está disponible a nosotros. En Hechos capítulo 2, versículo 15, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramará de mi espíritu en estos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Eso me parece algo de temer. Pero nosotros, los hijos de Dios, en quien habita el Espíritu Santo, seremos parte de la provocación de la venida del Señor. Será glorioso para nosotros, mientras que para otros le hace atemorizar. Nosotros estaremos con anhelo y ansia esperando la venida de nuestro Señor, mientras que otros están caminando como si la vida va a seguir y vendrá ese día repentinamente. Pero en nosotros nos pone el Espíritu del mismo Dios para poder caminar en esos tiempos. En Juan capítulo 16, versículos 6 y 7, dice, antes y está ahora Jesús hablando y preparando a sus discípulos para estos momentos cuando Él ya no estará con ellos. Él dice, antes porque os he hablado estas cosas, tristeza ha hinchado vuestro corazón. Pero yo os digo, empero yo os digo la verdad, os es necesario, en otras versiones y en el griego dice, os es provechoso
que yo vaya, porque si yo no fuese el consolador, el paracleo no vendría a vosotros, más si yo fuere, os le enviaré. Jesús está diciendo a sus discípulos, caminando con ellos, de que Él va a tener que dejarlos y es mejor para ellos. Regresamos al momento en el monte de Olivet. Los 12 discípulos parados con Jesús y Jesús diciendo, ustedes ahora vayan a las naciones y enséñales y haz discípulos de las naciones. Y mientras que Él está hablando, Él está ascendiendo. Mientras que Él asciende, el peso sobre los discípulos empieza a venir. ¿El peso de qué? El peso de llevar el Evangelio a las naciones. El peso de multiplicarse en los demás. El peso de ser perseguido. El peso de dejar todo para poder seguir a Cristo. El peso de poder no solamente ahora ser discípulos que siguen, pero hacer discípulos que hacen discípulos. Nosotros hemos sido llamados para poder multiplicarnos. Y no es solamente porque alguien aprende una letra o porque alguien lee libros. Ahorita nosotros en nuestras clases estamos discipulando. En Helio estamos discipulando. En Contamana están discipulando. Aquí en Iglesia Vida estoy escuchando de Ángela, que está empezando a discipular a algunas personas. Margarita está con 2 o 3 grupos de discípulos. Yo estoy discipulando. La hermana Ruth está discipulando. La pastora Ceci está con grupos en el internet discipulando a las familias. Estamos viendo grupos de discípulos levantándose. Y si estos grupos solamente aprenden letra, si ustedes solamente aprenden letra, entonces, ¿qué van a dar a la gente? ¿Vamos a dar solamente letra y palabra? Tenemos que transferir vida. Esta vida es transmitido y entregado a través del Espíritu Santo. Y hoy día yo quisiera compartir con ustedes acerca del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, vamos a continuar en lo siguiente.